poder recibir el pago en dólares. Para ello pueden relacionar la ley monetaria y la ley de libre negociación de divisas. La ley de libre negociación de divisas y la ley monetaria. ¿Sí? Y la ley de libre negociación de divisas. ¿Estamos? Vaya. No obstante, dice, ¿quiénes? Los trabajadores campesinos. ¿De quiénes está hablando acá, señores? De los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas. ¿Dónde tienen que trabajar esos trabajadores campesinos? En explotaciones agrícolas o ganaderas. Pueden percibir, pueden, no deben, pueden, es facultativo, hasta en un 30% del importe total del salario, hasta en un 30% en concepto de ¿qué? Alimentos y demás artículos. Alimentos y demás artículos. Pregunto aquí, ¿quiénes pueden percibir? Los trabajadores campesinos. ¿A quiénes en este caso? Pues se les puede pagar el pago en especie a ellos, pero tienen que elaborar en cuestiones agrícolas, ¿sí? Ojo ahí. Y hasta un 30% en concepto de alimentos. Si en el examen le preguntaran a usted que una persona llega a su oficina y le pregunta que si él puede devengar el salario en especie, la respuesta debe ser a través de un análisis. ¿Es trabajador en especie? No, entonces no. ¿Sí? ¿Estamos? Ojo, 91. Pago del salario mínimo. El monto del salario debe ser determinado por patronos y trabajadores, pero no puede ser inferior al que se fije como mínimo, de acuerdo con el capítulo siguiente. Pregunto ahí. Primero, ¿cuál es el decreto que contiene el salario mínimo, señores? ¿Cuál es el acuerdo que contiene el salario mínimo para el año 2022? ¿Cuáles, señores? A ver si se recuerdan. Eso ya lo vieron. ¿200 qué? ¿200 qué, señores? Vaya, tarea. Investigar el número del decreto del salario, ojo ahí, del salario mínimo, ¿sí? Investigar el acuerdo que contiene el pago del salario mínimo. ¿Ningún trabajador puede devengar el salario mínimo? ¿O hay alguna excepción a la regla, señores? Ahí está Silvia, muy bien. 278-2021. Pregunto, ¿hay algún trabajador que pueda ganar menos del salario mínimo? ¿O nadie debe ganar menos del salario mínimo? ¿Qué dice el público? ¿Habrá alguna excepción ahí, señores? Yo creo que el aprendizaje. Correcto, Deniseli, correcto. ¿Cuál sería el fundamento ahí? No, Julio. ¿El trabajo doméstico no? Sí, Johnny. ¿Cuál sería el fundamento, Johnny? Para relacionarlo ahí. Excepción, ver artículo 100, que no lo encuentran. ¿170? 170. ¿Estamos? 170. Entonces, colóquenle ahí. Excepción, trabajo de aprendizaje o régimen de aprendizaje. ¿Sí? Ver artículo 170. ¿Estamos? Vaya. 2. ¿Quién fue el primer país para ustedes en establecer el salario mínimo para el año, ¿quién fue el primer país en el mundo en establecer el salario mínimo? ¿Quién fue el primer? ¿A quién se imaginan ustedes? Yo me imagino que México, ¿no? No, fue Nueva
Zelanda en el año de 1894? Colóquenlo ahí. Nueva Zelanda en el año de 1894. ¿Estamos? Vaya. 92, señores. Tercera medida protectora. Plazo para el pago del salario. ¿Me ayudan por ahí, por favor? Vamos a ver si no están, ya están motivados. Cecia, ¿me ayuda, por favor? ¿No está Cecia? Voy en camino, licenciado, perdone. Ok, no se preocupe. Gracias por Gracias. avisar. Delmi. ¿Está Delmi? Diana, Carolina. ¿Está Diana? Señores, es increíble. Licenciado. Ahí está Diana. 92. Artículo 92. Patronos y trabajadores deben fijar el plazo para el pago del salario sin que dicho plazo pueda ser mayor de una quincena para los trabajadores manuales, ni de un mes para los trabajadores intelectuales y los servicios domésticos. Si el salario consiste en participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, se debe señalar una suma quincenal o mensual que ha de recibir el trabajador, lo cual debe ser proporcionada a las necesidades de este y el monto probable de la participación que le llegue a corresponder. La liquidación definitiva se debe hacer por lo menos cada año. Ok, entonces acá encontramos la tercera medida, el plazo para el pago al salario, que puede ser, señores, puede ser de dos maneras, puede ser mensual o puede ser, ¿qué? Quincenal. Yo siempre he pensado y siempre he dicho que, ¿qué pasaría si en Guatemala nos pagaran de manera semanal? ¿Ustedes qué creen? ¿Sería bueno o no? Que es legal, porque el salario se puede pagar de manera semanal, quincenal, día u hora. ¿Ustedes qué dirían? ¿O no? ¿Sería bueno que pagaran o semanal o no? Si la persona sabe controlar sus finanzas, sí, pero de lo contrario, no. Se vuelven gastones, se vuelve gastón uno, ¿no, Deniseli? El tema es que sale de las manos de uno. ¿O no? Lo hago sencillo y se acabó. Dice, yo recibo solo para repartir, solo para pagar, dicen, ¿no? El plazo para el pago del salario. Ok, 93. ¿Me ayuda Astrid, por favor, con el 93? Salario completo cada periodo. Garlic dice, artículo 93, pago íntegro. Salvo lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo anterior, el salario debe liquidarse completo en cada periodo de pago. Para este efecto, así como para el cómputo de todas las indemnizaciones o prestaciones que otorga el presente código, se entiende por salario completo el devengado durante las jornadas ordinarias y extraordinaria o el equivalente de las mismas en el caso del inciso B del artículo 88. Igualmente, para los mismos efectos que indica el párrafo anterior, siempre que se puedan pactar legalmente salarios en especie y no se haya estipulado la proporción entre este y el salario en dinero, debe entenderse que se ha convenido pagar en especie un 30% del salario total. Muy bien, entonces esta es la cuarta medida, salario completo en cada periodo. Señores, ¿se le puede pagar a la esposa el salario del trabajador o no? Sí, según el artículo 94. Sí, No, se le- perdón. Sí se puede. ¿Sí? Vamos a ver si sí se puede, pues. Vamos a ver si sí se puede.
94, ¿me ayuda, por favor? Bueno, se lo leo yo. El salario debe pagarse directamente ¿a quién? Al trabajador o a la persona que él indique. Ojo ahí, o a la persona que él indique por escrito, en acta levantada o en acta levantada por una autoridad de trabajo. ¿Sí? Este lo pueden relacionar, por favor, con el artículo 5 del convenio 95. De la OIT. Ver artículo 5 del convenio 95 de la OIT. Señores, ¿se le puede pagar el salario a un trabajador en las cañas? ¿O en la chicha? ¿O en montaditos? ¿Sí o no? No. ¿Seguros? Según el No. artículo 95, ¿no? Fernanda, ayúdeme, por favor. Sí. Ayúdeme con... Artículo 95. Salvo convenio escrito en contrario, el pago del salario debe hacerse en el propio lugar donde los trabajadores presten sus servicios y durante las horas de trabajo o inmediatamente después de que éstas concluyan. Se prohíbe pagar el salario en lugares de recreo, expendios comerciales o de bebidas alcohólicas u otros análogos, salvo que se trate de trabajadores que laboren en esa clase de establecimientos. Señores, entonces, ¿se puede o no se puede, Fernanda? Si ellos trabajan propiamente ahí, sí. Ah, claro, si ellos trabajan ahí, sí es procedente, ¿sí? Si no, no. Pero en primera instancia hay que tener cuidado ahí, ¿no? Hay que tener cuidado. Fernanda, ¿me ayuda, por favor, con el 96? Ah, no, Sí. perdón, sí, nos toca el 96, ¿verdad? Ujú. Artículo 96. Se declaran inembargables. Literal A. Los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes. Literal B. El 90% de los salarios mayores de 30 quetzales o más, pero menores de 100 quetzales al mes. Literal C. El 85% de los salarios de 100 quetzales o más, pero menores de 200 quetzales al mes. Literal D. El 80% de los salarios de 200 quetzales o más, pero menores de 300 quetzales al mes. Y literal E. El 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. Ok, y vamos con el 97, por favor, de una vez, perdone. Artículo 97. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, son embargables toda clase de salarios hasta que en un 50% para satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes o los que se deben desde los 6 meses anteriores al embargo. Tanto en el caso de embargos para satisfacer obligaciones de pago de alimentos a que se refiere el párrafo anterior, como en el caso de embargo por otras obligaciones. El mandamiento, así como las diligencias respectivas, contendrán la prevención a quien deba cubrir los salarios, de que aun cuando el mismo salario sea objeto de varios embargos, se deje libre en beneficio del ejecutado la parte no embargable al tenor de lo dispuesto en el artículo o en el precedente. Muy bien. Analicemos, pues. Gracias, Fernanda. Les voy a poner un ejemplo. Acá es importante, van a poder comprender esta medida protectora a la inembargabilidad del salario de la mejor manera con un ejemplo. ¿Quiénes son aquí solteros? Que me digan yo, o levanten la mano, yo. Hay un montón a ustedes. Yo. Fernanda también. Fernanda, Jorge. ¿Sí? Fernanda, Jorge, Alexander, Rodríguez. Ok, va, yo me incluyo también ahí en ese listado. Vamos a poner un ejemplo. Y con ese ejemplo, miren, no se les va a olvidar jamás. Jamás se les va a olvidar. Vamos a hacer el caso que... Vamos a ver quiénes levantaron la mano ustedes. Un montón, va. Yo. Vieran en la anterior clase, como 15 minutos pasaron levantando la mano a cada rato. Va. Vamos a poner el caso que... Salomé sí está soltera, ¿verdad? Por el tema del caso que voy a poner. Un caso real que sucedió en la facultad. ¿No está, Salomé? Sí, licenciado, sí, estoy soltera. Va. A David Alejandro. Salomé y David Alejandro. Se conocen en la facultad. Se enamoran en la facultad. Se
enamoran en la facultad y prueba de ese amor, se gradúan y pues se casan, ¿verdad? Contraen nupcias y dice Salomé, pues yo a él lo amo, él es el hombre de mi vida, y el compañero Brian, vamos a decir que es Brian, vamos a quitar al otro compañero y vamos a decir que es Brian, preocupado de que no tiene cómo llevarla a los lugares, ir a comer rico, comer un asado, pasarla bien, pues saca una sumotía, ¿no? Una sumoto, saca un su préstamo en Banco Azteca y saca una sumoto itálica, ¿sí? Saca una sumoto itálica. Entonces ya le sirve para andar transportando a su esposa, ¿verdad? Salomé. Producto de ese amor, pues, nacen 2 bendis. ¿Cuántas bendis, señores? 2. ¿Sí? Esas 2 bendis, pues, empiezan a crecer, él continúa pagando su préstamo y, pues, sin embargo, Brian, pues, no se siente cómodo con la relación, ¿verdad? No es él, es ella. Necesita un espacio, así dicen, ¿verdad? Ya cuando ya no hay química, dicen, no, cuando ya se aburrieron, no, es que la verdad que yo necesitaría un espacio, ¿verdad? No sé, sos tú, no sé, soy yo, no eres tú, o alguna cuestión, ¿no? Así dicen, ¿no? Así dicen, no digan, ustedes dicen que no, pero así pasa, es gran casaca que no. O las mujeres, el típico caso de las mujeres, ya cuando les gusta alguien más, es que fíjate que ahorita estoy concentrada en mis estudios. ¿O no dicen así? No, a mí no me... Así dicen. ¿Sí o no? ¿Sí o no, David? ¿Sí o no? No, hombre. Ya se la sabe todas, Lick. No. Aquí molestan grueso. Va. Entonces dicen así, ¿no? Mayra, no. Va. El tema es que, pues, viene Brian y se empieza a salir con alguien y, pues, viene Salomé y se da cuenta, o sea, si le pide el divorcio. Pero Brian lo gana mal. ¿Cuánto le ponemos de salario a Brian? Unos 8. Unos 8. Vaya. David, ya vieron que las mujeres, mala onda, le ponen menos. Y todavía los compas, los hombres, le ponemos un poco más. ¿Saben cuánto me dijeron en la tarde? 3,000, licenciado. 3,000. Ese. Y así. Con 2 bendis y una moto. Cabal. A ese es súper bueno. Es que familia luchona. Cabal. Es que ustedes vieran que cuando las mujeres se enojan en ese tema, miren ustedes, mejor ni cruzarse el uno. Va. El punto es que llega a su oficina Salomé y le dice, mire, Lick, él gana 8,000 quetzales. Vamos a ponerle 10,000 pesos a Brian. ¿Cuánto le podemos embargar en concepto de alimentos? ¿Y cuánto le podemos embargar en concepto del préstamo? Analicen la respuesta. Concepto de alimentos, el 50%. Vaya. Pero ahí dice hasta. ¿O no? Sí. Hasta. Vaya. Ahí está. Licenciada, ahí se tendría que hacer como que un cálculo entre los dos porque no le pueden quitar más del 50% porque si no, ¿cómo va a vivir? Vaya. Entonces, eso es lo que yo necesito, David, que me ayude con el análisis. Ahí está doña Salomé. Y hasta un 10% adicional. Entonces, Lesbia, ¿cuánto le quedaría? ¿Cuánto quedaría, puede Brian? Ya se puede embargar hasta el 60%. Hasta el 60%. Sí, porque mire que doña Salomé está allá afuera, pero que ya mero que se le tuerce la boca. Ella le quiere quitar todo a ese desgraciado. Así dice, va. Vaya, señores, ¿estamos con el 60%? ¿Claros? Vaya. ¿Y qué pasa si no hay bendis? ¿Cuánto le podemos embargar si no hay bendis? Como me dijo una compañera en la tarde. Pero está la esposa, licenciado, me dijo. Vaya bien. Vamos a imaginarnos que la esposa renuncia a la pensión y que no hay bendis. ¿Cuánto le podemos embargar? ¿Cuánto le podemos embargar, señores?
¿35%, Liz? ¿Por qué 35%? Porque ese es el máximo embargable de un salario, ¿no? ¿Por qué? Porque el 65, ¿qué? Porque el 65% es ¿qué, señores? Vital. No, ahí dice el 96 literal, dice. Inembargable. Es inembargable, Fernanda. Entonces, ¿cuánto sí vamos a poder embargar? 35%. Señores, ¿quedó claro el caso de Salomé y Brian? Créanme que no hay mejor forma que ustedes puedan comprender este artículo como el caso que les acabo de poner. No lo van a entender si no es con el ejemplo. ¿Estamos claros? ¿Hay bendis? 50, hasta 50%. Hay bendis y hay otra obligación hasta 60%. No hay bendis hasta un 35%. Y con una duda. Diana. Por ejemplo, el cálculo de los 8,000 era mensual, ¿verdad? Pero aquí las medidas de protección están, entiendo yo, que por día, ¿verdad? O también por mes. Por ejemplo, esos límites que pone de que no excedan de 30 quetzales. Bueno, dice al mes, pero no sé. Ahí sería por mes. Ok. Ahí sería por mes. Y la literal A establece que los salarios mínimos, señores, son inembargables. ¿Sí? Son inembargables. ¿Estamos? Vaya, perfecto. Pero le va a decir Salomé, mire, fíjese que él tiene una moto. Esa moto se la deberíamos de quitar. No se puede, señores. Porque esa es la herramienta de él para trabajar. Miren el 98. Como protección adicional del salario, se declaran también inembargables los instrumentos, herramientas o útiles del trabajador que sean indispensables para ejercer su profesión o oficio, salvo de que se trate de deudas emanadas únicamente de la adquisición de créditos de los mismos. ¿Sí? Ojo ahí. Vamos con la octava medida protectora, anticipos de salario. Anticipos de salarios. ¿Me ayudan, por favor? Los anticipos que haga el patrono al trabajador por cuenta de salarios en ningún caso deben devengar intereses. Las deudas que el trabajador contraiga con el patrono por este concepto, por pagos hechos en exceso o por responsabilidades civiles con motivo del trabajo, se deben amortizar hasta su extinción en un mínimo de 5 periodos de pago, excepto cuando el trabajador voluntariamente pague en un plazo más corto. Es entendido que al terminar el contrato, el patrono puede hacer la liquidación definitiva que proceda. En los demás casos, las deudas que el trabajador contraiga con el patrono o con sus asociados, familiares o dependientes durante la vigencia del contrato o con anterioridad a la celebración de este, solo pueden amortizarse o, en su caso, compensarse en la proporción en que sean embargables los respectivos salarios que aquel devengue. Ok, entonces ahí establece, señores, lo relativo a los anticipos de salario. Gracias, compañera. En el artículo 100, derecho vigente no positivo. ¿Sí? Derecho vigente no positivo. La protección de los salarios menores de 100. Ya no hay salarios menores de 100, claro está. Ya no hay salarios menores de 100. Pero es derecho vigente no positivo, porque obviamente el Código de Trabajo data de 1947 y 1961, pero el artículo 101, sí es importante. La 10ª medida protectora. Preeminencia de los créditos por pago de salarios. ¿Sale medida por ahí? Los créditos por salarios no pagados o las indemnizaciones en dinero a que los trabajadores tengan derecho en concepto de terminación de sus contratos de trabajo gozan en virtud de su carácter alimenticio de los siguientes privilegios una vez que unos u otras hayan sido reconocidos por los tribunales de trabajo y prevención social.
Literal A, pueden ser cobrados por la vía especial que prevé el artículo 426. Y literal B, tienen carácter de créditos de primera clase en el caso de juicios universales y dentro de estos gozan de preferencia absoluta sobre cualesquiera otros, excepto los que se originen de acuerdo con los términos y condiciones del Código Civil, sobre acreedores de primera clase, en gastos judiciales comunes, gastos de conservación y administración de los bienes concursados, gastos de entierro del deudor y gastos indispensables de reparación o construcción de bienes inmuebles. Para los efectos de este inciso, el juez del concurso debe proceder sin pérdida de tiempo a la venta de bienes suficientes para cubrir las respectivas deudas, en caso de que no haya dinero en efectivo que permita hacer su pago inmediato. Los privilegios a que se refiere el presente artículo solo comprenden un importe de esos créditos o indemnizaciones equivalentes a 6 meses de salarios o menos. Muy bien, señores, este artículo es bien importante, les voy a decir por qué. Porque establece que cuando el patrono tuviere otras obligaciones que cubrir, en este caso debe de cumplir con la obligación de proporcionar los salarios o indemnizaciones que en derecho le hubiesen podido corresponder, ¿sí? Que en derecho le hubiesen podido corresponder. Por ejemplo, el patrono va a vender la empresa, ¿sí? Va a vender la empresa, pero el patrono tiene que pagar préstamos, tiene que pagar mobiliario, tiene que pagar equipo, tiene que pagar muchas cosas. La pregunta es, en este caso, ¿qué debe dar preeminencia a él? ¿Qué debe de dar, en este caso, debe darle relevancia a las indemnizaciones o a los salarios que en derecho le pudiesen corresponder a los trabajadores? Y si el patrono no paga esas obligaciones, es decir, salarios, los trabajadores están facultados para poder recurrir a una instancia judicial. ¿A qué? A hacer valer sus derechos. A eso se refiere el artículo 101. Tienen preeminencia, tienen relevancia, ¿sí? Referente a otros aspectos. 102, colóquenle el libro de salarios, no es medida protectora. Esas son las 10 medidas protectoras que yo considero importantes. Claro, aquí en el material van a ver ustedes otras medidas protectoras. Y también las pueden ir marcando por ahí, pero estas 10 se consideran de vital importancia. Vamos al 102, libro de salarios. Libro de salarios. Todo patrono que ocupe, ahí lo pueden relacionar con el 353. 353. ¿Sí? Todo patrono que ocupe permanentemente a 10 o más trabajadores debe llevar un libro de salarios autorizado y sellado por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a suministrar modelos y normas para su debida impresión. Al segundo párrafo, colóquele planillas del ICS. Planillas del ICS. Todo patrono que ocupe permanentemente a 3 o más trabajadores, ¿cuántos? 3 o más trabajadores, sin llegar al límite de 10, debe llevar planillas de conformidad con los modelos que adopte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Estamos? ¿Por qué lo relacionan con el 353? Porque el 353 establece la prueba documental. En una audiencia, en un juicio ordinario, quien tiene la obligación de probar es el patrono, claro está. Pero ¿qué casos tiene que probar? Contratos, vacaciones, tiene que probar, por ejemplo, lo que estábamos viendo, que se otorgó el salario, planillas del ICS, libros de salarios, todo eso atendiendo al principio de inversión de la carga a la prueba. Quien no prueba, quien demanda, sino quien es demandado, debe de cumplir. ¿Estamos? Vamos ahora a platicar del salario mínimo. 103. 103. En el 103 establece el salario mínimo. Y lo relacionamos, por favor, con el 102, literal F de la Constitución.
¿Sí? ¿Estamos? ¿Me ayudan, por favor, con el 103? Definición y fijación del salario mínimo. Dice, todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral, cultural y que le permita satisfacer sus deberes como jefe de familia. Dicho salario se debe fijar periódicamente conforme se determina en este capítulo y atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y a las posibilidades patronales en cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola. Esa fijación debe también tomar en cuenta si los salarios se pagan por unidad de tiempo, por unidad de obra o por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono y ha de hacerse adoptando las medidas necesarias para que no salgan perjudicados los trabajadores que ganan por pieza, tarea, precio alzado o a destajo. Muy bien. Entonces ahí encontramos el salario mínimo y su fijación. Al segundo párrafo de este artículo que acaba de leer Ana, colóquenle métodos de fijación del salario mínimo. Miren cuáles son los métodos de fijación del salario mínimo. ¿Sí? ¿Cuáles son los métodos de fijación? Atendiendo, 1, a las modalidades de cada trabajo. 2, particulares condiciones de cada región. Y 3, posibilidades patronales. Posibilidades patronales. ¿Estamos? Posibilidades patronales. Muy bien. 104. Colóquenle trabajadores del Estado. Trabajadores del Estado. ¿Me ayuda Fernanda, por favor? No sé si ya se fue. 104. 104. El sistema para que la fijación de salarios mínimos se establece en el presente capítulo se debe aplicar a todos los trabajadores, con excepción de los que sirvan al Estado o a sus instituciones y cuya remuneración esté determinada en un presupuesto público. Sin embargo, aquel y estas deben hacer anualmente en sus respectivos presupuestos las rectificaciones necesarias a efecto de que ninguno de sus trabajadores devengue un salario inferior al mínimo que le corresponda. Muy bien. Entonces, aquí establece el tema de los trabajadores del Estado. Vamos con el 105. Miren, pues, pónganme atención a lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver 2 instituciones que participan en la creación del salario mínimo. Primero vamos a ver un poquito referente a la Comisión Nacional del Salario. Y segundo, vamos a platicar lo referente a las comisiones paritarias del salario mínimo. ¿Sí? Así que vamos a empezar con la primera. 105. ¿Alguien me ayuda por ahí, por favor, con el 105? Yo, Comisión Nacional del Salario. Artículo 105. Adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, habrá una Comisión Nacional del Salario, organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias encargadas de asesorar a dicho ministerio en la política general del salario. En cada departamento o en cada circunscripción económica que determine el organismo ejecutivo mediante acuerdo emanado por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe haber una comisión paritaria de salarios mínimos integrada por 2 patronos e igual número de trabajadores sindicalizados y por un inspector de trabajo a cuyo cargo corre la presidencia de la misma. Además, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo emanado por el conducto puede crear comisiones paritarias de salarios mínimos para cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola, con jurisdicción en todo el país o parte de él, y también para empresas determinadas que comprueben tener actividad en diversos departamentos o circunscripciones económicas y número de trabajadores no menor de 1,000. En cuyo caso la jurisdicción de las comisiones se limitará a la empresa de que se trate. Igualmente,
Ojo ahí, ajá. ¿Sigo o quieres hacer una pausa? No. Igualmente, queda facultado al organismo ejecutivo para aumentar el número de patronos y de trabajadores que han de integrar una o varias comisiones paritarias de salarios mínimos, siempre que la importancia del cometido de estas así lo exija. El organismo ejecutivo, como por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mediante acuerdo, dictará el reglamento que regule la organización y funcionamiento de la Comisión Nacional del Salario y de las comisiones paritarias del salario mínimo. Muy bien. Señores, aquí menciona a dos órganos. Menciona a dos órganos. ¿Por qué? ¿Por qué menciona a dos órganos aquí? Por un lado tenemos a la Comisión Nacional del Salario. La Comisión Nacional del Salario, gracias, Denisele, la Comisión Nacional del Salario se rige por el acuerdo 1319. Por el acuerdo 1319. Ese es el reglamento que va a regular, organizar la estructura y funcionamiento de la Comisión Nacional del Salario. Por otro lado, tenemos la comisión paritaria, ¿sí? La comisión paritaria, las comisiones paritarias. Y las comisiones paritarias se van a regir por el acuerdo 777-94, ¿sí? El acuerdo 777-94. El 777-94. Vaya. La Comisión Nacional del Salario, según este artículo 105, establece que es la encargada de asesorar al Ministerio en la política general del salario. Mientras que la Comisión Paritaria establece que está integrada por dos representantes de los trabajadores, dos representantes de los patronos y un inspector. Sin embargo, les cuento que esto fue reformado. ¿Por qué fue reformado? Por el 777-94, en el cual establece que ya no van a ser dos. Aunque usted no lo crea, un acuerdo vino a reformar una ley y eso resulta inverosímil, pero lo aplicaron, ¿sí? Lo aplican. Aplican el acuerdo y dejan por un lado este artículo. Ahora ya no van a ser dos, sino que ahora van a ser 5 trabajadores, 5 patronos y un inspector, según el acuerdo 777-94. ¿Sí? 777-94. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembros de una comisión paritaria? 106. 106. ¿Alguien me ayuda, por favor? 106. Artículo 106. Son requisitos indispensables para ser miembro de una comisión paritaria de salario mínimo. A. Ser guatemalteco natural y ciudadano en ejercicio. B. Tener más de 21 años de edad. C. Saber leer y escribir. D. Ser vecino del departamento de la circunscripción económica de que se trate, desde los 3 años anteriores a su nombramiento, o en el caso del párrafo segundo del artículo 105, ser actualmente trabajador o patrono en la actividad económica y pertenecer a la empresa respectiva y haberlo sido desde el año anterior a su designación. E. No ser funcionario público con excepción de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo precedente. Y F. Tener buenos antecedentes de conducta y no haber sido sentenciado dentro de los 3 años anteriores a su nombramiento por violación a las leyes de trabajo o de prevención social. Muy bien. Ojo ahí. ¿Cuáles son los requisitos, gracias Salomé, para ser miembro de una comisión paritaria? ¿Sí? Para ser miembro de una comisión paritaria. Ser guatemalteco natural, ciudadano en ejercicio, ser mayor de 21 años, saber leer y escribir, ser vecino del departamento de la circunscripción, no ser funcionario público y tener buenos antecedentes. ¿Hay alguien aquí menor de 21 años, señores? Creo que solo yo, ¿no? ¿Alguien? ¿Y hay? Nathan Luis.
¿Hay alguien menor de 21 años? Sí hay. Vaya, Sí, entonces, yo, licenciada. a Kimberly Peña. ¿Cuántos años tiene Kimberly? Tengo 20. 20. Ah, entonces no puede ser parte de una comisión paritaria aquí. No puede ser. Tiene impedimento Kimberly para ser miembro de una comisión paritaria. ¿Sí? Pero ayúdeme con el 107, Kimberly, por favor. ¿Quiénes nombran a los representantes? Miren quiénes nombran, cuántos duran en sus funciones y si pueden ser reelectos. 107 del Código de Trabajo, ¿verdad, Arly? Por favor, 107. Creo que se le apagó el micrófono. No, ahorita se lo leo, licenciada, perdón. Gracias. Perdón, Eli, ahorita lo busco, es que voy manejando, pero no se preocupe, ahorita lo busco. No se preocupe. Ah, pero si va manejando, no, hombre, Kimberly, ¿cómo va a creer? Te va a chocar y después yo voy a tener que pagar. ¿Me ayuda alguien más, señores? Porque Kimberly... ¿Qué artículo, licenciado? Artículo 107. Artículo 107. Patronos y trabajadores deben durar en sus cargos 2 años. Pueden ser reelectos y los han de desempeñar obligatoriamente, salvo que tengan más de 60 años de edad o que demuestren de modo fehaciente y a juicio del Ministerio de Trabajo y Prevención Social que carecen de tiempo para ejercer dichos cargos. Todos los miembros de las comisiones paritarias de los salarios mínimos tienen derecho a devengar un salario mensual o una dieta por sesión celebrada, que en cada caso debe determinar el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, atendiendo a la importancia de sus labores y al tiempo que su cumplimiento les demande. Muy bien. Señores, ¿hay alguien mayor de 60 años aquí? ¿Hay alguien, señores? Sin pena, pues, o sea, ustedes digan para saludarlo nada más. Porque dice mayor de 60 años. ¿Habrá alguien, ustedes compañeros, alguien que ustedes conozcan aquí, no? ¿Quién, señores? Igual no conocen a nadie que hay aquí. Maestro, les da miedo, fíjese, les da miedo. No, hombre, por favor, no les dé miedo. Yo pues ya tengo 63, yo ya no puedo pertenecer, ya estoy excluido como está Kimberly también por ser demasiado joven. Yo por ser demasiado, no. Somos adultos mayores. Pero fíjate, Aran, que me asombró que, mira, ninguno en esta sección tiene 60 años. ¿Ninguno usted? Hombre, como dijo ya. la compañera en la otra clase, va, ya vamos llegando, dijo la compañera. ¿Va? Ya vamos llegando, mira, aquí solo yo me quedé. Bueno, jóvenes, lamentablemente no puedo acompañarlos en esas comisiones, pero ahí vendrán otros jóvenes que lo puedan hacer. Así es de que hoy sí estoy asombrado. ¿Ya vio? Mírate, Ana Chavarría, lo que dice, pues. ¿Ya vio? No, son hermosos 63 años, hermosos. Así que, bueno, está bien, pues ustedes sí pueden ser miembros de la comisión paritaria, ¿va? Sí, ellos lo pensaron, siento yo, pero Pero fíjate que sí hay como unos 20, ¿va? Pero están negando que son adultos mayores, está bien. les da pena, yo siento que les da Están pena. discriminando los adultos mayores de la sección FED. Pero espérese, que cuando regresemos a lo presencial, ahí se va a dar cuenta. Va, señores, ojo pues, 108. En este caso, ¿quién los nombra? Miren quién los nombra. ¿Me ayudan con el 108? Artículo 108. Los patronos y trabajadores que hayan de integrar las comisiones paritarias de salarios mínimos deben ser nombrados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 20 primeros días del mes de enero del año que corresponda,
de conformidad con este procedimiento. Inciso A. Dicho ministerio debe publicar con 8 días o más de anticipación a la fecha de la elección el día y hora exactos en que ésta se ha de verificar, para que concurran al acto los interesados que lo deseen. El respectivo aviso se debe insertar 2 veces consecutivas en el diario oficial y uno de propiedad particular que sea de los de mayor circulación en el territorio de la República. Literal B. Durante el expresado término de 8 días, cada sindicato o asociación patronal legalmente constituido queda obligado a enviar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social una lista de 4 o más candidatos para cada comisión, dentro de los que se han de escoger los más aptos y que reúnan los requisitos de ley. En el caso de que ninguno llene dichas condiciones, el ministerio debe elegir libremente a quienes sí las satisfagan. Y, literal C, la elección de los representantes de los trabajadores debe hacerse entre los miembros de los comités ejecutivos de todos los sindicatos de trabajadores legalmente constituidos en cada departamento o circunscripción económica o, en su caso, en cada actividad económica o empresa de que se trate, siempre que dichos miembros reúnan los requisitos de ley. En el caso de que no haya sindicatos, el ministerio debe elegir libremente a los trabajadores que reúnan los mencionados requisitos. Una vez que se haya escogido los miembros de cada comisión, se debe proceder a nombrarlos mediante el acuerdo de ley. Muy bien, gracias, Kaylin. Ahí establece entonces el nombramiento y este procedimiento. 109, colóquenle quórum. 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 La mitad más uno de los miembros de una comisión forman quórum legal para su funcionamiento. Toda convocatoria debe hacerla por escrito con 3 días de anticipación, por lo menos el presidente de la comisión, sea por propia iniciativa o a solicitud de 2 miembros de la misma. 110. Al 110 colóquenle atribuciones. Miren cuáles son las atribuciones de las comisiones paritarias. Y háganle un círculo, por favor, a las siguientes palabras: precisar, velar, denunciar y conocer. En el 110, marquen, por favor, las palabras precisar, velar, denunciar y conocer. ¿Estamos? Vaya. Todo lo relativo al salario mínimo. Las comisiones paritarias tienen la obligación de precisar, velar, precisar, velar, denunciar y conocer todo lo relativo al salario mínimo. ¿Me ayudan, por favor, con este artículo 110? Se lo leo yo, licenciada. Ya. Gracias. ¿Ya llegó a su casa? Ya. Ahí vamos a llegar a tomar café. El año pasado ustedes nos quedaron de ver una pizza con el IC. Había un compañero, ustedes, que nosotros en plena clase, y siempre entraba ustedes con un montón de pizzas así bien olorosas, y nosotros dando clases ustedes, y a todos sus compañeros, tengan, nos quedaron debiendo pizzas. Por eso la estoy molestando. Adelante. Ok, atribuciones, artículo 110. Son atribuciones de las comisiones paritarias de salarios mínimos. Inciso A. Precisar en forma razonada los salarios mínimos que a cada una de ellas recomienda para su jurisdicción en memorial que debe ser dirigido a la Comisión Nacional del Salario. Dicho informe debe ir suscrito por todos los miembros de la comisión, aunque alguno o algunos de estos salvaren su voto. Y permítame. Era el 110, ¿verdad? Ok, sí estoy correcto, perdón. El 110. Ok, salvaron su voto, ¿verdad? En este último caso, el memorial debe ir acompañado de los respectivos votos razonados. Inciso B, velar por los acuerdos que
fijen el salario mínimo en sus correspondientes jurisdicciones, sean efectivamente acatados y denunciar las violaciones que se cometen ante las autoridades de trabajo. Inciso C. Y conocer de toda solicitud de revisión que se formule durante la vigencia del acuerdo que fije el salario mínimo, siempre que venga suscrita por no menos de 10 patronos o de 25 trabajadores de la misma actividad intelectual, industrial, agrícola, ganadera o comercial, para la que se impide dicha modificación. Si el número de patronos no llega a 10, la solicitud debe ir suscrita por todos los que haya. Muy bien. En este caso, establece, gracias Kimberly, cuáles son esas atribuciones para cuáles son las atribuciones que tienen las comisiones paritarias, ¿sí? Y yo se las resumí acá. Precisar, velar, denunciar y conocer, ¿sí? Vamos con el procedimiento para crear el salario mínimo. Procedimiento para crear el salario mínimo. En el 111 coloquen en grande un título y vamos a colocar un subtítulo. Procedimiento para crear el salario mínimo. Vamos con el primer paso. Estudios necesarios. Estudios necesarios. ¿Me ayudan, por favor, con el 111? Los estudios necesarios. Ese es el primer paso para crear el salario mínimo. Vamos a ver el procedimiento para crear el mismo. Lo voy a leer, licenciado. Muy bien. Dice, elementos o factores a considerar, artículo 111. Las comisiones paritarias de salarios mínimos deben tomar en cuenta, para mejor llenar su cometido, las encuestas que sobre el costo de la vida levante la Dirección General de Estadística, todos los demás datos que pueden encontrar relativos a su jurisdicción, sobre el precio de la vivienda, del vestido y de las sustancias alimenticias de primera necesidad que consuman los trabajadores, así como las posibilidades patronales, las facilidades que los patronos proporcionen a los trabajadores en lo relativo a habitación, tierra para cultivo, leña y demás prestaciones que disminuyan el costo de vida de estos. Igualmente, las comisiones pueden requerir de cualquier entidad o institución pública la ayuda o los informes que necesiten, y las empresas particulares quedan obligadas a suministrar los datos que se les pidan con las limitaciones que establezcan las leyes de orden común. Muy bien. Señores, el salario mínimo, gracias Astrid, no es solamente referente a lo que son la canasta básica, sino que hay otros elementos que se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, el precio de la vivienda, sustancias alimenticias, facilidades patronales, entre otros, que se deben de tomar en cuenta para fijar el salario mínimo. ¿Se imaginan ustedes el tema de que no se puede enfatizar únicamente en el precio de la canasta básica? No se puede, sino que se necesitan otros estudios sobre otros aspectos, sobre otros campos. 112. Vamos a ver, vamos a molestar aquí, como que no están haciendo bien. Exacto. Y es que muchos dicen, Ana, no, es que la canasta básica no está acorde. ¿Se imaginan que tomaran como base todo esto? Nos quedan debiendo más, el triple. Entonces sucede esto. Y la canasta básica, claro está que no responde a las necesidades de los guatemaltecos, pero es lo que a veces pues se relaciona, ¿no? Se aplica. 112, ¿me ayuda, por favor, Ana? Sí. La Comisión Nacional de Salarios, una vez recibidos los informes de todas las comisiones, debe rendir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social el dictamen razonado que corresponda, dentro de los 15 días siguientes al recibido de dicho informe, en el que debe armonizar los salarios mínimos por actividad y sus circunscripciones económicas en todo el país hasta donde sea posible,
Copias de este dictamen deberán ser enviadas al mismo tiempo a la Junta Monetaria del Banco de Guatemala y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que ambas instituciones remitan al Ministerio de Trabajo y Previsión Social las observaciones escritas que estimen pertinentes formular en cuanto a la fijación proyectada pueda afectar sus respectivos campos de actividad. Tanto el Banco de Guatemala como el Instituto deben remitir sus observaciones dentro de un plazo no mayor de 30 días. La omisión de este requisito dentro del plazo señalado no impide al Ministerio resolver lo procedente. Muy bien. Vaya. Señores, vamos a ir en orden. Gracias, Ana, por ahí. Vamos a ir en orden entonces. La comisión, una vez que reciba los informes, debe rendir dictamen razonado. ¿Qué es primero, los informes o el dictamen? Informes. Informes. Paso 2, entonces. Informes de las comisiones paritarias. Informes de las comisiones. Ya tenemos los informes de las comisiones paritarias. ¿Qué procede? ¿Qué procede? Se hacen los dictámenes. Se deben realizar dictámenes. El dictamen razonado. Paso 3, dictamen razonado. Dentro de los 15 días siguientes a haber recibido los informes. Segundo párrafo. Copias del dictamen. ¿Qué se le debe sacar al dictamen, señores? ¿Qué se le debe sacar al dictamen? Copias. Copias. ¿Qué es lo que hace usted en el examen? Copias. Estudiar. ¿Qué es lo que hace usted en el examen? Copiar. Vaya. Aquí también tiene que sacar ¿qué? Copia. Control F le dan ustedes a todo. Control F. Ahí rapidito lo hayan. Lo peor que en llamada tripartita. Mira vos, fíjate que el examen no es el mismo, ¿verdad? Ah, sí, nos fregó el licenciado. Ya los conozco. Vaya, tanto el Banco de Guatemala como el Instituto deben remitir sus observaciones. Las copias del dictamen se van a enviar a dos instituciones, al Banco de Guatemala y al IX. Estas dos entidades deben de remitir, ¿sí?, sus observaciones. Paso 5, paso number 5. Ya vieron, Calusac va. Observaciones. Deben de remitir sus observaciones en un plazo no mayor de 30 días. ¿Sí? En un plazo no mayor de 30 días. Vaya. Paso 6. Todo eso se materializa en un ¿qué, señores? Acuerdo gubernativo. Todo eso se materializa en un acuerdo ¿qué? Gubernativo. ¿Sí? 113, acuerdo gubernativo. El organismo ejecutivo, con vista de los mencionados informes y dictámenes, debe fijar ¿qué, señores? Plazo. Anualmente. Debe fijar anualmente. Mediante acuerdos emanados por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los salarios mínimos que han de regir en cada actividad, empresa o circunscripción económica. ¿Sí? En los considerandos de los referidos acuerdos deben consignarse las razones en que descanse la fijación de los salarios mínimos. ¿Se recuerdan que les dije cuál era el acuerdo que contenía el salario mínimo para el año 2022? Ahí es donde se materializa. Sencillo, señores, ¿ya vieron? Ustedes hoy le van a poder explicar y darle una clase a su papá, a su novio, al gordo, a la gorda. ¿Cómo le dice el pachoncito, mi osito, mi príncipe, mi príncipe? Como usted le diga a su pareja, y le va a poder decir, mira, mi amor, yo ya sé sobre qué van los estudios necesarios referente al salario mínimo. ¿Sí o qué? ¿Verdad? Al chiquistriquis, al come cuando hay, al, ¿qué más? No sé cómo le dicen. Al gordo, al, no sé. Peor es nada. Al peor es nada. Aguanten, ahora quieren ocultar mi monito. Aguanten, que así le dicen, mi monito, mi monita. Va.
el princeso también, así va Catherine, también le dice el príncipe. Yo tenía un amigo, ustedes que le decían mi príncipe, así le decían. Ay, mi príncipe, le decía. Y lo peor que enfrente los amigos, usted. Imagínense a mí, ya, bueno, yo nunca me han dicho nada así, pues, pero imagínense, mi príncipe. No, hombre, así tampoco, ¿verdad? A mí sí me daría pena, pero bueno, ella le decía, mi príncipe, venga, le decía. Vale, señores, ¿se puede revisar el salario mínimo? Sí se puede revisar. Miren el 114, pues. 114 está después del 113, señores. Vaya, 114. No, hombre, todavía no. En un futuro, Salomé, en un futuro. Miriam, va a reírse, está Miriam. Miriam, ayúdeme con el 114, porfa. ¿No está Miriam? Ya se fue Miriam. ¿Quién me ayuda con el 114? 114, en el caso del inciso C del artículo 110 de este código, se deben observar los mismos trámites anteriores, pero las comisiones deben elevar sus informes a la Comisión Nacional del Salario dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud que les dio origen, y dicha comisión debe presentar su dictamen razonado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con copias para la Junta Monetaria del Banco de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dentro de los 15 días posteriores a aquel que haya recibido los mencionados informes. El Instituto y el Banco deben remitir al Ministerio sus observaciones dentro de un plazo también de 15 días. La omisión de este requisito dentro del plazo señalado no impide al Ministerio resolver lo procedente. El Ministerio debe dictar el acuerdo que procede a la denegatoria que corresponda a cualquier modificación o derogatoria que se haga. Debe entrar a regir 10 días después de la promulgación de dicho acuerdo y durante el resto del periodo legal. Toda solicitud de revisión debe fundarse en hechos y datos fehacientes y acompañarse de los estudios y pruebas que correspondan. No debe admitirse ninguna solicitud de revisión que se presente después de los 4 primeros meses de vigencia. ¿Perdón? No, plazo. Marquen ese plazo que usted iba a leer, por favor. Ya. Bueno, repito lo que estaba leyendo.